Mi nombre es Alberto Mendoza. Tengo 74 años y mi nuera me envió un audio por error que me heló la sangre. En ese mensaje, que era para su amante, hablaba de mi hijo como si fuera un idiota útil al que estaba usando para quedarse con toda mi herencia. Pero lo que ella no sabía es que yo escuché cada palabra y que tenía el poder de destruir su plan antes de que fuera demasiado tarde. Imagínate la escena. Después de 50 años construyendo una empresa familiar de transporte, después de criar a mi hijo Rodrigo como el heredero de todo lo que había trabajado, mi nuera Cristina me envía por equivocación un audio de 7 minutos donde le cuenta a su amante cómo va a divorciarse de mi hijo en cuanto yo me muera, para quedarse con la mitad de la herencia, como si mi hijo fuera un boleto de lotería que había que esperar a cobrar. Rodrigo es tan ingenuo, le decía riendo a su amante. Cree que lo amo de verdad cuando en realidad solo estoy esperando que el viejo se muera para sacarle todo lo que pueda y largarme con vos a Europa. El pobre no tiene ni idea de que llevo 2 años acostándome con su mejor amigo. Tan ingenuo. Esas palabras sobre mi hijo, el hombre que había criado con tanto amor y sacrificio, me partieron el corazón más que mi infarto de hace 3 años. Pero acá viene lo que Cristina nunca se imaginó. Yo no era el viejo senil que ella creía que era. Durante mis 50 años como empresario, había aprendido a detectar mentiras, traiciones y gente que se acercaba solo por interés. Y ahora tenía en mis manos la prueba perfecta de que mi nuera era exactamente ese tipo de persona que yo había temido desde que entró en nuestra familia. Esa noche, escuchando el audio una y otra vez en mi estudio, planificando cada movimiento como había hecho durante décadas en los negocios, tomé la decisión más importante para proteger a mi hijo y mi patrimonio. No iba a permitir que esa mujer destruyera a Rodrigo y se llevara el fruto de mi trabajo de toda la vida. Iba a desenmascarar su plan de la manera más devastadora posible. Y Cristina estaba a punto de descubrir que había cometido el error más caro de su vida. Escucha esta historia hasta el final y decime, ¿qué habrías hecho vos en mi lugar? Contame también desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas completamente esta historia, tengo que explicarte cómo llegamos hasta acá, porque la traición de Cristina no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Llegué a esta ciudad hace 45 años con un camión viejo y el sueño de construir una empresa de transporte. Me había casado con Elena, una contadora que me ayudaba a llevar los números del negocio desde la mesa de nuestra cocina. Empezamos con fletes pequeños, mudanzas domiciliarias, cualquier trabajo que apareciera para hacer crecer la empresa. Elena y yo trabajábamos 18 horas por día durante los primeros años. Ella manejaba toda la parte administrativa desde casa, yo manejaba el camión y conseguía clientes recorriendo fábricas y comercios. Cada peso que ganábamos lo reinvertíamos en la empresa. Mejor mantenimiento para el camión, combustible, repuestos, seguros. Cuando nació Rodrigo, ya teníamos 3 camiones y 2 empleados. Elena había convertido nuestro garage en una oficina improvisada donde coordinaba todos los viajes, manejaba las facturas y llevaba las cuentas con una precisión que me asombraba. Rodrigo creció viendo ese esfuerzo, durmiendo en su cochecito en la oficina mientras nosotros trabajábamos. Durante la infancia de Rodrigo, la empresa siguió creciendo. Conseguimos contratos con fábricas importantes, ampliamos la flota a 10 camiones, contratamos más choferes, alquilamos un depósito grande para guardar mercadería. Rodrigo nos acompañaba los fines de semana cuando íbamos a supervisar el trabajo, aprendiendo desde chico cómo funcionaba el negocio familiar. Cuando Rodrigo cumplió 15 años, ya éramos la empresa de transporte más grande de la región. Teníamos 25 camiones, una oficina propia, contratos exclusivos con las principales fábricas de la zona. Elena había estudiado para recibirse de contadora pública y manejaba todas las finanzas de la empresa con profesionalismo absoluto. Rodrigo estudió administración de empresas porque desde chico sabía que iba a heredar el negocio familiar. Durante los veranos universitarios trabajaba en la empresa aprendiendo cada aspecto: manejo de personal, logística, atención al cliente, mantenimiento de vehículos.
Era el heredero natural que Elena y yo habíamos formado con tanto cuidado. Cuando se recibió, Rodrigo entró oficialmente como gerente general de la empresa. Tenía ideas modernas para modernizar los procesos, conocimientos actualizados sobre tecnología, ganas de llevar el negocio al siguiente nivel. Elena y yo estábamos orgullosos de ver cómo nuestro hijo aportaba innovación, respetando las bases sólidas que habíamos construido. A los 28 años, Rodrigo conoció a Cristina en una conferencia sobre logística empresarial. Ella trabajaba como relacionista pública en una empresa de comunicaciones. Era inteligente, bonita, con una personalidad encantadora que conquistó inmediatamente a mi hijo. Al principio me cayó bien, porque parecía valorar el trabajo duro y tener ambiciones profesionales propias. Cristina venía de una familia de clase media profesional. Su padre era médico, su madre psicóloga. Tenían una vida cómoda pero no rica. Cuando empezó a salir con Rodrigo, mostraba curiosidad genuina por nuestro negocio, hacía preguntas inteligentes sobre la industria del transporte, parecía entender la importancia de lo que habíamos construido. Elena murió de cáncer cuando Rodrigo tenía 30 años y llevaba 2 años de noviazgo con Cristina. Durante la enfermedad de Elena, Cristina fue muy presente, acompañándola a las consultas médicas, ayudando con la administración de la empresa cuando Elena ya no podía trabajar, mostrando una dedicación que me hizo considerarla como una hija. Después del funeral de Elena, Cristina prácticamente se mudó a casa para acompañarme durante el duelo. Cocinaba, limpiaba, se ocupaba de que yo comiera bien y descansara. Rodrigo trabajaba largas horas en la empresa tratando de cubrir las funciones que había tenido Elena, así que la presencia de Cristina fue un consuelo durante esos meses terribles. Rodrigo y Cristina se casaron 1 año después de la muerte de Elena. Fue una boda hermosa en el salón más exclusivo de la ciudad, pagada completamente por mí como regalo de bodas. Invitamos a todos nuestros clientes, proveedores, empleados, familiares. Estaba tan orgulloso de mi hijo y tan agradecido con Cristina por el apoyo durante la enfermedad de Elena. Después de la boda, Cristina dejó su trabajo en comunicaciones para dedicarse completamente a la familia y a ayudar ocasionalmente en la empresa. Rodrigo había insistido en que no necesitaba trabajar, que él ganaba suficiente para mantener a los dos cómodamente. Cristina parecía feliz con este arreglo, y yo lo aprobaba porque quería que se enfocara en darme nietos. Durante los primeros años de matrimonio, la relación funcionaba perfectamente. Cristina era una esposa atenta, una nuera cariñosa, una anfitriona perfecta cuando recibíamos clientes en casa. Rodrigo estaba feliz, la empresa seguía creciendo, yo me sentía tranquilo sabiendo que había encontrado a la mujer ideal para continuar la tradición familiar. Pero después de 3 años de matrimonio, empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Cristina. Se había vuelto más exigente con los gastos de la casa, más interesada en comprar cosas caras, más insistente en que Rodrigo le diera tarjetas de crédito sin límite. Cuando yo comentaba que tal vez estaban gastando demasiado, ella me decía que se lo merecían después de tanto trabajo. También empezó a mostrar menos interés en las actividades familiares. Los domingos, que habían sido sagrados para almuerzos en familia, Cristina siempre tenía alguna excusa para salir temprano. Reuniones con amigas, cursos de yoga, compromisos sociales que no incluían a Rodrigo ni a mí. Mi hijo no parecía molesto, pero yo notaba que estaba más solo. Cristina desarrolló una obsesión particular con conocer todos los detalles de mi patrimonio. Me hacía preguntas supuestamente inocentes sobre el valor de la empresa, sobre mis otras inversiones, sobre mis planes para la herencia. Cuando yo trataba de cambiar de tema, ella insistía diciendo que era importante para planificar el futuro familiar. Un día encontré a Cristina revisando papeles en mi estudio sin permiso. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que buscaba una factura que Rodrigo le había pedido. Pero los papeles que tenía en las manos eran mis estados bancarios personales, documentos que no tenían nada que ver con las operaciones de la empresa. Esa fue la primera vez que sospeché que las intenciones de Cristina no eran completamente genuinas, pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que tal vez era natural que una nuera quisiera entender la situación económica de la familia,
especialmente cuando no tenían hijos todavía y dependían completamente del negocio familiar. Después empezaron las sugerencias sobre cambios en la estructura legal de la empresa. Cristina, que no sabía nada de negocios, de repente tenía opiniones muy específicas sobre cómo debería organizarse la herencia. Me sugería que pusiera parte de la empresa a nombre de Rodrigo inmediatamente, que simplificara los trámites legales para el futuro. Cuando yo le explicaba que ya tenía todo perfectamente planificado con mis abogados, ella insistía diciendo que las cosas podían complicarse si yo moría sin haber transferido nada en vida. Alberto, me decía, usted ya tiene 70 años. Es importante que Rodrigo tenga seguridad legal sobre lo que va a heredar. Lo que más me molestaba era cómo había empezado a tratar a Rodrigo. Durante los primeros años de matrimonio, era amorosa, atenta, siempre preocupada por su bienestar. Pero gradualmente se había vuelto más controladora, más crítica, menos interesada en lo que él tenía que decir sobre cualquier tema que no fuera dinero. Rodrigo trabajaba cada vez más horas en la empresa, pero no porque tuviera más trabajo, sino porque parecía más cómodo en la oficina que en su propia casa. Cuando yo le preguntaba cómo andaba su matrimonio, me decía que todo estaba bien, pero se notaba que no era completamente feliz. Cristina había desarrollado una vida social muy activa que no incluía a Rodrigo. Salía con amigas varias noches por semana, se iba de viaje con grupos de mujeres, participaba en actividades donde Rodrigo no era bienvenido o simplemente no era invitado. Mi hijo nunca se quejaba, pero yo veía que se sentía dejado de lado. Un día, navegando por redes sociales, encontré fotos de Cristina en fiestas donde aparecía muy cercana a otros hombres. En una foto en particular, estaba abrazada de una manera muy íntima con alguien que reconocí como Marcos, el mejor amigo de Rodrigo desde la universidad. La foto me generó una sensación muy desagradable, pero no tenía pruebas de nada concreto. Empecé a prestar más atención a las interacciones entre Cristina y Marcos durante las reuniones familiares. Había una complicidad entre ellos que me parecía inapropiada, miradas que duraban demasiado, conversaciones privadas en rincones apartados, bromas íntimas que excluían a Rodrigo y al resto de la familia. Cuando le comenté discretamente a Rodrigo mis observaciones, me dijo que estaba imaginando cosas, que Marcos era su mejor amigo desde hace años y que era natural que se llevara bien con su esposa. Rodrigo confiaba tanto en ambos que no podía ni concebir la posibilidad de una traición. La situación me tenía cada vez más preocupado, pero no sabía cómo abordarla sin parecer un suegro paranoico que veía problemas donde no los había. Decidí contratar discretamente a un investigador privado para que confirmara o descartara mis sospechas sobre la relación entre Cristina y Marcos. El investigador tardó 2 semanas en confirmar lo que yo temía. Cristina y Marcos se encontraban regularmente en un hotel del centro, siempre los martes y jueves por la tarde, cuando Rodrigo estaba trabajando. Las fotos que me mostró no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer con esa información, pasó algo que cambió todo completamente. Cristina me envió ese audio por error, que reveló no solo su infidelidad, sino algo mucho peor, su plan calculado para usar a mi hijo como un medio para obtener mi herencia. Si fueras vos, ¿qué harías al descubrir que tu nuera está traicionando a tu hijo de la manera más vil posible? El audio llegó un martes por la mañana, cuando yo estaba desayunando tranquilo en mi cocina. Cristina me había enviado un mensaje que decía: «Alberto, te mando esto para que escuches». Supuse que era algún audio gracioso o alguna canción que quería compartir conmigo, pero desde los primeros segundos me di cuenta de que había un error. La voz de Cristina sonaba íntima, coqueta, como alguien que está hablando con su amante. «Hola, mi amor», decía. «¿Cómo amaneciste? Estoy acá en casa aburrida mientras Rodrigo está en la oficina trabajando como siempre. No puedo esperar a verte esta tarde en el hotel». Mi primera reacción fue cortar el audio inmediatamente, pero algo me hizo seguir escuchando. Era como mirar un accidente de tránsito. Sabía que iba a ser doloroso, pero no podía apartar la atención. Cristina siguió hablando con una naturalidad que me helaba la sangre.
Marcos, amor, le decía, cada día que pasa odio más esta farsa de matrimonio. Rodrigo es tan aburrido, tan predecible, tan satisfecho con su vida mediocre. Lo único bueno que tiene es que va a heredar una fortuna cuando se muera el viejo. Y ahí es donde entro yo, porque la mitad de esa herencia va a ser mía por ley. Tuve que pausar el audio porque las manos me temblaban. Había confirmado mis peores sospechas, pero escuchar a Cristina hablar de mi hijo con tanto desprecio, de mí como el viejo que tenía que morirse para que ella pudiera ser rica, me produjo una mezcla de furia y dolor que nunca había experimentado. Seguí escuchando con el corazón acelerado. Cristina le contaba a su amante todos los detalles de su plan. El negocio vale más de 10 millones de dólares, le decía, más las propiedades, las inversiones, todo lo que el viejo ha ido acumulando durante 50 años. Rodrigo va a heredar todo cuando Alberto se muera, y yo voy a divorciarme inmediatamente después para quedarme con la mitad. La frialdad con que calculaba el valor de mi patrimonio, como si yo fuera un número en una planilla de Excel, esperando a ser liquidado, me indignó más que la infidelidad misma. Pero lo peor vino después, cuando empezó a hablar específicamente de mi hijo. Rodrigo es tan ingenuo, tan confiado, siguió diciendo Cristina. Cree que tenemos un matrimonio perfecto, que yo lo amo, que somos el equipo ideal para manejar la empresa familiar. El pobre no tiene ni idea de que hace 2 años que me acuesto con su mejor amigo, de que cada vez que le digo que voy al gimnasio, estoy en realidad con vos en el hotel. Escuchar cómo se burlaba de la confianza de mi hijo, cómo describía su amor como ingenuidad, cómo convertía la generosidad de Rodrigo en una debilidad que ella explotaba, me partió el corazón. Mi hijo, que había sido criado para ser honesto, trabajador, confiado, estaba siendo manipulado por la persona que más debería protegerlo. Pero el audio seguía, y cada palabra era peor que la anterior. Lo mejor de todo, decía Cristina, es que Alberto me adora. Cree que soy la nuera perfecta, que cuido a su hijo, que soy parte de la familia. Si supiera que estoy contando los días para que se muera y poder largarme con toda su plata, se moriría del disgusto antes de tiempo. Ahí entendí que no solo había sido engañado como padre preocupado por su hijo, sino como viejo que había creído en la sinceridad de una mujer que me veía como un obstáculo entre ella y mi dinero. Toda su amabilidad conmigo, todo su cariño aparente, toda su preocupación durante la enfermedad de Elena, había sido una actuación calculada. El audio duró 7 minutos en total. Cristina le contaba a Marcos sobre sus planes para después del divorcio. Irse a vivir a Europa, comprar una casa en España, invertir la mitad de la herencia en negocios propios, disfrutar de la vida que se merecía después de años de fingir que amaba a un hombre aburrido. Cuando terminó el audio, me quedé sentado en la cocina durante mucho tiempo, procesando lo que había escuchado. No era solo una traición a mi hijo, era una traición a toda nuestra familia, a todos los valores que habíamos construido durante generaciones, a la confianza que yo había depositado en ella como la futura madre de mis nietos. Pero también entendí que tenía en mis manos algo muy poderoso, la prueba perfecta de las verdaderas intenciones de Cristina. No eran sospechas, no eran intuiciones, no eran rumores, era su propia voz confesando todo su plan con detalles específicos y fechas concretas. Esa tarde no pude concentrarme en nada. Caminé por la casa recordando todos los momentos en que Cristina había actuado como la nuera perfecta, todos los cumpleaños donde me había dado regalos aparentemente pensados con cariño, todas las conversaciones donde había fingido interés por mi bienestar, cuando en realidad estaba calculando cuánto tiempo más tenía que esperar para cobrar su premio. Cuando Rodrigo llegó del trabajo esa noche, lo miré con una tristeza profunda. Mi hijo, que trabajaba 18 horas por día para hacer crecer la empresa que iba a heredar, que se sacrificaba por una mujer que lo consideraba un boleto de lotería, que confiaba ciegamente en una persona que estaba planeando destruir su vida. Rodrigo se veía cansado pero contento. Papá, me dijo, tuvimos un día excelente en la empresa. Cerramos 3 contratos nuevos con fábricas grandes. Cristina va a estar feliz cuando le cuente las buenas noticias. Cristina iba a estar feliz, pero no por los motivos que mi hijo imaginaba. Esa noche no pude dormir.
Escuché el audio 3 veces más, tomando notas de cada detalle, cada fecha, cada plan específico que mencionaba Cristina. Sabía que tenía que actuar, pero también sabía que tenía que hacerlo de manera inteligente para proteger a Rodrigo y asegurarme de que Cristina pagara por su traición. Al día siguiente, empecé a planificar mi contraataque. No iba a confrontar a Cristina directamente, porque ella podría inventar excusas, negar todo, manipular la situación a su favor. Tampoco iba a contarle inmediatamente a Rodrigo, porque mi hijo estaba tan enamorado que probablemente no me creería sin pruebas abrumadoras. Lo que necesitaba era una estrategia que expusiera a Cristina completamente, que protegiera a Rodrigo del daño emocional y económico, y que me asegurara de que mi patrimonio no cayera en manos de alguien que lo había obtenido a través del engaño y la manipulación. Iba a desenmascarar a Cristina, pero de una manera que ella nunca vería venir. Iba a usar su propio plan en su contra. Iba a convertir su inteligencia calculadora en la herramienta de su propia destrucción. Y cuando todo terminara, mi hijo iba a saber exactamente con quién se había casado. Los siguientes días fueron una actuación constante. Tenía que comportarme normalmente con Cristina, fingir que no sabía nada, mantener la rutina familiar mientras preparaba secretamente su exposición. Cada vez que ella me sonreía, cada vez que me preguntaba cómo me sentía, cada vez que fingía preocupación por mi salud, yo recordaba sus palabras sobre contar los días para que me muriera. El miércoles Cristina me envió un mensaje diciendo: «Alberto, disculpa si ayer te envié algo raro por error. Se me cruzaron los audios en el teléfono». Era su manera de confirmar que sabía que me había enviado algo que no debía, pero sin admitir específicamente qué era. Le respondí: «No te preocupes, no escuché nada importante». Quería que creyera que no había prestado atención al contenido del audio, que había sido descartado como algo sin importancia. Cristina parecía tranquila después de mi respuesta, pero yo sabía que estaba calculando si había revelado algo comprometedor. Mientras tanto, empecé a implementar los primeros pasos de mi plan. Llamé a mi abogado de confianza, el doctor Ramírez, para una reunión urgente sobre modificaciones en mi testamento. También contraté al mismo investigador privado que había confirmado la relación entre Cristina y Marcos para que documentara más evidencia de su infidelidad. El doctor Ramírez, que conocía a mi familia desde hacía décadas, se sorprendió cuando le expliqué la situación. «Don Alberto», me dijo, «necesitamos ser muy cuidadosos. Si lo que usted sospecha es cierto, Cristina puede anticipar cualquier movimiento legal que hagamos y tomar medidas para protegerse». Tenía razón. Cristina era inteligente, manipuladora, y había tenido años para estudiar la situación familiar. Cualquier cambio abrupto en mi comportamiento o en mis disposiciones legales podría alertarla y darle tiempo para modificar su estrategia. Necesitaba un plan más sofisticado. Durante el fin de semana, observé cuidadosamente las interacciones entre Cristina y Rodrigo. Mi hijo estaba completamente ajeno a la realidad de su matrimonio. Trataba a Cristina con adoración, le compraba regalos caros, planeaba vacaciones románticas, hablaba con entusiasmo sobre tener hijos próximamente. Cristina actuaba su papel a la perfección. Era cariñosa, atenta, entusiasta sobre los planes futuros, pero yo ya no podía ver nada de eso sin recordar sus palabras sobre odiar la farsa de matrimonio, sobre considerar a Rodrigo aburrido y predecible, sobre estar contando los días para divorciarse con la mitad de mi patrimonio. El lunes siguiente, puse en marcha la fase más delicada de mi plan. Tenía que conseguir que Cristina se expusiera aún más, que proporcionara más evidencia de sus intenciones, que cometiera errores que no pudiera negar posteriormente. Pero tenía que hacerlo sin que sospechara que yo estaba detrás de todo. Decidí usar su propia ambición en su contra. Durante el almuerzo familiar del domingo, mencioné casualmente que estaba considerando hacer algunos cambios en mi testamento para simplificar las cosas para Rodrigo en el futuro. Los ojos de Cristina se iluminaron inmediatamente con interés, aunque trató de disimularlo. «Alberto», me dijo, «me parece una idea muy inteligente. Rodrigo se merece tener seguridad sobre su futuro. ¿Está pensando en transferir parte de la empresa ahora o esperar hasta después?» Era exactamente la reacción que había esperado.
Cristina no podía resistir la oportunidad de influir en decisiones que afectarían directamente su plan de robo. Durante las siguientes semanas, fui alimentando cuidadosamente la ambición de Cristina, con comentarios sobre mi salud, sobre mi cansancio, sobre mi deseo de simplificar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Cada comentario estaba calculado para hacer que ella sintiera que su plan estaba acelerándose, que necesitaba tomar medidas más activas. Como esperaba, Cristina empezó a presionar más directamente. Me sugería médicos que deberían revisar mi salud. Me hablaba sobre la importancia de que Rodrigo tuviera más responsabilidades en la empresa. Me recomendaba que pusiera mis asuntos legales en orden antes de que cualquier problema de salud los complicara. Pero lo más revelador fue cómo empezó a distanciarse emocionalmente de Rodrigo. Durante esas semanas se volvió más fría con mi hijo, más impaciente con sus muestras de afecto, más interesada en salir sola que en pasar tiempo en familia. Era como si ya estuviera preparándose psicológicamente para la separación que tenía planeada. Rodrigo notó el cambio, pero no sabía cómo interpretarlo. «Papá», me dijo una noche, «¿notaste que Cristina está rara últimamente? Está muy distante, muy irritable. Cuando le pregunto qué le pasa, me dice que está estresada por el trabajo, pero ella no está trabajando». No sabía cómo responderle sin revelar lo que sabía. Mientras tanto, el investigador privado había recopilado evidencia abrumadora de la relación entre Cristina y Marcos. Fotos entrando y saliendo del hotel, registros de sus encuentros regulares, evidencia de que llevaban más de 2 años manteniendo la relación paralela. Todo perfectamente documentado y fechado. A estas alturas, tenía suficiente evidencia para destruir completamente a Cristina. Pero quería algo más. Quería que ella misma se condenara de manera tan clara que no pudiera negar nada, que no pudiera manipular la situación, que no pudiera convencer a Rodrigo de que era una víctima de malentendidos. El plan que finalmente ejecuté fue más simple de lo que había imaginado, pero devastadoramente efectivo. Iba a darle a Cristina exactamente lo que ella quería, la oportunidad de acelerar su plan. Y cuando lo hiciera, iba a caer en una trampa de la que no habría escape posible. Todo culminó en una cena familiar que organicé específicamente para exponer a Cristina delante de toda la familia. Invité a Rodrigo, a Cristina, a mi hermano mayor y su esposa, y también a Marcos, el supuesto mejor amigo que estaba traicionando a mi hijo. Iba a ser una noche que ninguno de ellos olvidaría jamás. Durante esa cena, mientras todos conversaban animadamente, yo observaba cada gesto entre Cristina y Marcos, cada mirada cómplice, cada momento de tensión cuando tenían que actuar como si fueran simplemente cuñada y amigo de la familia. La actuación era perfecta, pero yo conocía la verdad detrás de cada sonrisa falsa. Después del postre, cuando todos estaban relajados y contentos, anuncié que tenía algo importante que compartir con la familia. Dije que había estado reflexionando sobre mi mortalidad, sobre la importancia de tener todo en orden para cuando llegara mi momento, sobre mi deseo de asegurarme de que Rodrigo estuviera completamente protegido. Cristina se inclinó hacia adelante con interés visible, creyendo que finalmente iba a escuchar las noticias que había estado esperando durante años. Rodrigo sonreía con cariño, pensando que iba a ser una conversación emotiva sobre legados familiares. Marcos parecía incómodo, probablemente sospechando que algo no estaba bien, pero en lugar de anunciar cambios en mi testamento, saqué mi teléfono y puse el audio que Cristina me había enviado por error, el audio donde confesaba todo su plan, donde se burlaba de mi hijo, donde hablaba de su amante, donde revelaba sus verdaderas intenciones hacia mi familia y mi patrimonio. El silencio que siguió a las primeras palabras del audio fue absoluto. Rodrigo se puso pálido. Marcos trató de levantarse de la mesa. Cristina se quedó paralizada como si hubiera visto un fantasma. Mi hermano y su esposa miraban sin entender completamente qué estaba pasando, pero percibiendo que era algo muy grave. Cuando el audio terminó, Cristina finalmente encontró su voz. «Alberto», me dijo con una desesperación que nunca le había visto, «ese audio está sacado de contexto. Era una broma, una conversación inventada, no significa nada real».
Pero sus palabras sonaban huecas después de escuchar su propia voz, confesando todo con tanto detalle. Rodrigo estaba en shock completo. No podía procesar lo que había escuchado, no podía reconciliar la imagen que tenía de su esposa con la mujer que había hablado en ese audio. «Cristina», le dijo con una voz quebrada, «decime que esto no es real. Decime que no es tu voz, que no son tus palabras». Pero Cristina ya no podía negar lo innegable. Su propio plan, explicado con sus propias palabras, había quedado expuesto delante de toda la familia. No había manera de explicar, justificar o minimizar lo que todos habíamos escuchado. La verdad era clara, dolorosa e irrefutable. Marcos se levantó para irse, pero mi hermano lo detuvo. «No tan rápido», le dijo. «Vos también tenés mucho que explicar». El mejor amigo de Rodrigo había participado activamente en la traición. Había estado planeando llevarse a la esposa de su amigo junto con la mitad de su herencia futura. Lo que siguió fueron horas de confrontaciones, lágrimas, confesiones forzadas y la destrucción completa de dos relaciones que habían sido fundamentales en la vida de mi hijo. Rodrigo confrontó a Cristina exigiendo la verdad completa, no solo sobre la infidelidad, sino sobre todos los aspectos de su matrimonio que ahora parecían falsos. Cristina, acorralada y sin posibilidad de negación, finalmente confesó todo. Admitió la relación con Marcos, admitió que había calculado fríamente el valor de mi patrimonio, admitió que había estado fingiendo amor por Rodrigo mientras planeaba divorciarse en cuanto yo muriera. Cada confesión era como un puñal en el corazón de mi hijo. Rodrigo, que había confiado ciegamente en su esposa y su mejor amigo, se derrumbó emocionalmente esa noche. «Papá», me dijo llorando después de que se fueran todos, «¿cómo pude ser tan idiota? ¿Cómo no me di cuenta de que la mujer que amaba me estaba usando? ¿Cómo no vi que mi mejor amigo me estaba traicionando?» Le expliqué que no había sido idiota, había sido confiado, que había actuado con el corazón abierto de alguien que ama de verdad, sin calcular ni sospechar, porque él mismo era incapaz de esa clase de traición. «Rodrigo», le dije, «tu error no fue amar demasiado, fue elegir a la persona equivocada para amar». Los días siguientes fueron devastadores para Rodrigo. Tuvo que procesar no solo el fin de su matrimonio, sino la realización de que los últimos 5 años de su vida habían sido una mentira cuidadosamente construida, que cada momento íntimo con Cristina había sido actuado, que cada plan futuro había sido falso, que cada expresión de amor había sido calculada. Cristina trató de minimizar el daño después de la exposición. Me llamó llorando, suplicándome que la perdonara, prometiendo que todo había sido un error, que realmente amaba a Rodrigo, pero que se había confundido. «Alberto», me decía, «usted no entiende lo complicado que es esto. Yo sí amaba a Rodrigo, pero también tenía sentimientos por Marcos». Pero yo había escuchado sus propias palabras en el audio. No había confusión, no había amor complicado, no había sentimientos genuinos por mi hijo. Había cálculo puro, manipulación fría y un plan detallado para estafar a mi familia. Sus lágrimas posteriores no podían borrar la frialdad con que había hablado de nosotros cuando creía que nadie la escuchaba. Rodrigo inició los trámites de divorcio inmediatamente. Como no tenían hijos y Cristina había firmado un acuerdo prenupcial que yo había insistido antes de la boda, no tenía derecho a ninguna parte de la empresa familiar ni de mis bienes personales. Su plan de quedarse con la mitad de la herencia se evaporó completamente. El proceso legal fue rápido pero doloroso. Cristina contrató abogados caros tratando de conseguir algún tipo de compensación económica, argumentando que había contribuido al crecimiento de la empresa durante los años de matrimonio. Pero el acuerdo prenupcial era blindado, y además tenía evidencia documentada de su infidelidad y sus planes de fraude. Marcos también enfrentó consecuencias. Rodrigo lo confrontó públicamente, terminando una amistad de más de 15 años. Además, Marcos estaba casado y cuando su esposa se enteró de la relación con Cristina, también inició un divorcio que le costó la mitad de su patrimonio y la custodia de sus hijos. Durante los meses que siguieron, mientras Rodrigo se recuperaba emocionalmente del trauma de la traición, yo reflexioné sobre mi papel en toda la situación. Me sentía culpable por no haber expuesto a Cristina antes.
por haber permitido que mi hijo sufriera durante años un matrimonio falso, por no haber confiado más en mis instintos iniciales. Pero también entendí que Cristina había sido una manipuladora experta. Había estudiado a nuestra familia durante años, había aprendido exactamente qué decir y cómo actuar para ganarse nuestra confianza. Su actuación había sido tan convincente que incluso yo, con décadas de experiencia en negocios detectando mentiras, había sido engañado durante mucho tiempo. Rodrigo tardó casi un año en volver a ser el hombre seguro y confiado que había sido antes del matrimonio. Tuvo que hacer terapia psicológica para procesar la traición, para aprender a confiar otra vez, para entender que no todos los que se acercaban a él tenían intenciones ocultas relacionadas con el dinero familiar. Durante ese proceso de recuperación, nuestra relación como padre e hijo se fortaleció enormemente. Rodrigo valoró que yo hubiera protegido tanto a él como al patrimonio familiar, que hubiera tenido la sabiduría de insistir en el acuerdo prenupcial, que hubiera actuado decisivamente cuando descubrí la verdad sobre Cristina. «Papá», me dijo una tarde mientras trabajábamos juntos en la oficina, «gracias por haberme salvado de esa mujer. Si no hubiera sido por el audio que te envió por error, yo habría seguido viviendo en esa mentira hasta que fuera demasiado tarde. Habría perdido años más de mi vida con alguien que me odiaba secretamente». También implementamos nuevas medidas de seguridad para proteger tanto la empresa como nuestro patrimonio personal. Actualizamos todos los documentos legales, establecimos fideicomisos más complejos, creamos protecciones adicionales contra posibles estafadores futuros. La experiencia con Cristina nos había enseñado que siempre teníamos que ser cautelosos. 2 años después del divorcio, Rodrigo conoció a Marina, una maestra de escuela primaria que no sabía nada sobre nuestra empresa ni nuestro patrimonio cuando empezaron a salir. La conoció en un curso de primeros auxilios, donde ella estaba capacitándose para su trabajo, y él había ido porque yo le había sugerido que aprendiera habilidades útiles fuera del mundo empresarial. Marina era completamente diferente a Cristina. Sencilla, honesta, más interesada en hablar sobre libros y educación que sobre dinero y propiedades. Cuando Rodrigo me la presentó, me impactó lo relajado y genuinamente feliz que se veía mi hijo en su compañía. Era la primera vez en años que lo veía reírse sin reservas. La relación con Marina progresó lentamente, con Rodrigo siendo mucho más cauteloso que la primera vez. Pero gradualmente quedó claro que Marina lo amaba por quien era como persona, no por lo que tenía como heredero. Incluso después de conocer nuestra situación económica, su comportamiento hacia nosotros no cambió en absoluto. Marina y yo desarrollamos una relación muy diferente a la que había tenido con Cristina. Era respetuosa pero no calculadoramente encantadora, cariñosa pero no excesivamente atenta, interesada en la familia pero no obsesionada con nuestros asuntos financieros. Era exactamente lo que una nuera debería ser, genuina. Cuando Rodrigo y Marina se comprometieron, insistí nuevamente en un acuerdo prenupcial, pero esta vez fue diferente. Marina lo firmó sin objeciones, sin intentar negociar términos, sin siquiera leerlo completamente. «Alberto», me dijo, «yo me caso con Rodrigo porque lo amo, no por lo que va a heredar. Estos papeles me parecen perfectos». La boda de Rodrigo y Marina fue una celebración completamente diferente a la primera. Más pequeña, más íntima, pero infinitamente más genuina. Viendo a mi hijo intercambiar votos con una mujer que realmente lo amaba, recordé dolorosamente cómo la primera boda había sido una farsa elaborada para engañar a toda la familia. Ahora, 4 años después de que Cristina me enviara ese audio por error, puedo decir que fue la bendición disfrazada más importante de nuestras vidas. Si no hubiera cometido ese error, mi hijo habría seguido viviendo en una mentira, yo habría seguido siendo engañado, y eventualmente Cristina habría ejecutado su plan cuando yo muriera. Rodrigo y Marina ahora tienen una hija pequeña, Sofía, que es la luz de mis ojos en mis años dorados. Cuando la tengo en brazos, pienso en cómo Cristina había planeado usar nietos falsos como herramientas de manipulación, y me alegro infinitamente de que mi verdadera nieta esté creciendo en un hogar lleno de amor genuino. La empresa familiar
sigue prosperando bajo el liderazgo conjunto de Rodrigo y mío. Él aporta ideas modernas y energía juvenil, yo aporto experiencia y sabiduría acumulada. Trabajamos como el equipo que siempre debimos haber sido, sin las tensiones y manipulaciones que Cristina había introducido en nuestra dinámica familiar. Marina ocasionalmente ayuda con algunos aspectos administrativos de la empresa, pero como maestra titulada que elige contribuir, no como alguien que busca inserirse en el negocio familiar por motivos ocultos. Su perspectiva externa a veces nos ayuda a ver soluciones que nosotros, demasiado inmersos en la industria, no consideramos. He aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de confiar en los instintos, especialmente cuando se trata de proteger a la familia. Durante años tuve sospechas sobre Cristina, pero las descarté pensando que estaba siendo paranoico o injustamente suspicaz. Ahora sé que la experiencia y la intuición son herramientas valiosas que no deben ignorarse. También aprendí sobre la importancia de la comunicación abierta en las familias. Si hubiera hablado más directamente con Rodrigo sobre mis preocupaciones, tal vez habríamos descubierto la verdad sobre Cristina antes. Pero también entiendo que mi hijo necesitaba aprender sus propias lecciones sobre confianza, amor y la importancia de conocer realmente a las personas antes de entregarles el corazón. El audio que Cristina me envió por error no solo reveló su traición, sino que me enseñó algo fundamental sobre las relaciones humanas, que las verdaderas intenciones de las personas se revelan cuando creen que nadie las está escuchando. En conversaciones privadas, cuando bajan la guardia, es cuando muestran quiénes son realmente. Cristina desapareció de nuestras vidas completamente después del divorcio. Escuché que se mudó a otra ciudad, que consiguió trabajo en una empresa de comunicaciones, que eventualmente se casó con alguien más. Espero que haya aprendido algo de la experiencia, pero honestamente, no me importa lo que haga con su vida mientras se mantenga alejada de la nuestra. Marcos también se fue de la ciudad después de su propio divorcio. Perdió no solo a su familia, sino también su reputación en la comunidad empresarial local. La traición a su mejor amigo se convirtió en conocimiento público, y muchas personas decidieron que no podían confiar en alguien capaz de esa clase de engaño. La experiencia completa me enseñó sobre la importancia de proteger tanto el patrimonio financiero como el emocional de la familia. Los acuerdos prenupciales, los documentos legales, las estructuras corporativas son importantes, pero también lo es la capacidad de detectar y confrontar a las personas que se acercan con intenciones maliciosas. Ahora, cuando otros empresarios me piden consejos sobre proteger sus familias y sus patrimonios, siempre les cuento esta historia. Les explico que los peligros no siempre vienen de extraños o competidores comerciales, sino que a menudo vienen de personas que se integran lentamente en la familia, que ganan confianza durante años, que esperan pacientemente el momento adecuado para ejecutar sus planes. Un caso particularmente similar me consultó hace 6 meses. Un colega empresario, dueño de una cadena de ferreterías, sospechaba que su yerno tenía intenciones ocultas. Le expliqué todo mi proceso, la importancia de documentar sospechas, de mantener discreción durante la investigación, de proteger legalmente el patrimonio antes de que sea demasiado tarde. Mi amigo siguió mis consejos y descubrió que su yerno efectivamente estaba manipulando a su hija para que presionara por adelantos de herencia. Pero a diferencia de mi situación, mi amigo pudo intervenir antes de que se causara daño irreparable a la relación familiar. La hija entendió la manipulación a tiempo y terminó agradeciendo a su padre por protegerla. Estos casos me confirman que la historia que viví con Cristina no es única. Hay muchas personas que ven las familias prósperas como oportunidades de enriquecimiento fácil, que estudian cuidadosamente las dinámicas familiares para encontrar maneras de insertarse y manipular situaciones a su favor. Mi mensaje para otros padres y abuelos que han construido patrimonios importantes es muy claro. Confíen en sus instintos, protejan sus assets legalmente, pero sobre todo, observen cuidadosamente cómo se comportan las personas cuando creen que nadie las está viendo. La verdadera naturaleza de alguien se revela en esos momentos de honestidad involuntaria. También he desarrollado una lista de señales de alerta
que comparto con otros empresarios preocupados por sus familias. Primero, cualquier persona que muestra demasiado interés en conocer detalles específicos sobre patrimonio familiar, especialmente cuando esas preguntas vienen disfrazadas de preocupación por planificación futura. Segundo, personas que sugieren cambios en documentos legales o estructuras patrimoniales sin tener conocimiento técnico justificado para esas sugerencias. Cristina constantemente me presionaba sobre mi testamento y la estructura de la empresa, pero nunca había trabajado en finanzas ni derecho empresarial. Tercero, cambios graduales en el comportamiento hacia otros miembros de la familia, especialmente cuando esos cambios coinciden con mayor seguridad sobre su posición en la familia. Cristina se volvió más fría con Rodrigo justo cuando creía que su plan estaba más cerca de ejecutarse. Cuarto, vida social que excluye sistemáticamente a la familia, especialmente cuando esa exclusión se justifica con excusas que no tienen lógica. Las salidas constantes de Cristina sin Rodrigo eran una señal clara de que estaba construyendo relaciones paralelas que no quería que nosotros conociéramos. Quinto, y el más importante, cualquier persona que habla diferente sobre la familia cuando cree que no la están escuchando. Las redes sociales, las conversaciones telefónicas descuidadas, los comentarios con amigos, todos pueden revelar actitudes genuinas que contradicen el comportamiento público. La experiencia con Cristina también me enseñó sobre la importancia de mantener ciertos aspectos del patrimonio familiar en privado, incluso con miembros cercanos de la familia. No por desconfianza, sino por protección. Cuando las personas no conocen exactamente qué pueden ganar o perder, es más fácil evaluar si sus sentimientos son genuinos. He modificado completamente mi testamento después de esta experiencia. Ahora incluye cláusulas específicas que protegen contra manipulación, que requieren periodos de espera antes de que ciertas herencias puedan ser accedidas, que establecen condiciones para mantener beneficios. Son protecciones que ojalá hubiera implementado décadas antes. También establecí un fondo fiduciario para mi nieta Sofía que no puede ser accedido por sus padres bajo ninguna circunstancia. Este fondo está específicamente diseñado para protegerla de cualquier posible manipulación futura, para asegurar que tenga recursos independientes, sin importar qué pase con las relaciones familiares. Marina, mi actual nuera, conoce todas estas protecciones y las apoya completamente. Nunca ha mostrado interés en conocer detalles específicos, nunca ha sugerido cambios, nunca ha preguntado sobre herencias futuras. Su enfoque está completamente en el presente, en su matrimonio con Rodrigo, en criar bien a su hija, en contribuir positivamente a la familia. La diferencia entre Marina y Cristina es como la diferencia entre el día y la noche. Marina trabaja como maestra porque ama enseñar, no porque necesite el dinero. Cristina dejó su trabajo porque calculó que casarse con Rodrigo era más rentable que desarrollar su propia carrera. Marina me pregunta sobre mi salud porque se preocupa genuinamente por mi bienestar. Cristina me preguntaba sobre mi salud porque estaba calculando cuánto tiempo más tenía que esperar para ejecutar su plan. La diferencia en motivación se nota en cada conversación, en cada gesto, en cada expresión de interés. Durante las vacaciones familiares, Marina se enfoca en crear recuerdos lindos con Sofía, en que la niña conozca a su abuelo y valore el tiempo en familia. Cristina habría usado esas vacaciones para sacar fotos que después podría usar en redes sociales para proyectar la imagen de familia perfecta que necesitaba para su plan. Cuando Sofía me pregunta sobre mi trabajo, sobre la empresa, sobre cómo construí todo lo que tenemos, Marina la alienta a escuchar y aprender. Quiere que su hija entienda el valor del trabajo duro, de la perseverancia, de la importancia de construir algo sólido durante la vida. Cristina habría desalentado esas conversaciones porque no quería que nadie más entendiera realmente el valor del patrimonio familiar. La relación entre Marina y Rodrigo también es completamente diferente. Se respetan mutuamente, toman decisiones juntos, se apoyan en los momentos difíciles. Ninguno de los dos trata de controlar al otro. Ninguno tiene agendas ocultas.
Ninguno está fingiendo sentimientos para conseguir objetivos materiales. Rodrigo me comenta regularmente sobre la diferencia que siente en su vida personal. Papá, me dice, ahora entiendo la diferencia entre estar casado con alguien que me ama y estar casado con alguien que estaba usando nuestro matrimonio como un trabajo. Marina me hace reír genuinamente. Me hace sentir valorado por quien soy, no por lo que puedo darle. Esta transformación en la vida de mi hijo me llena de satisfacción, pero también me genera reflexiones sobre el tiempo perdido. Rodrigo pasó 5 años de su vida en una relación falsa, creyendo que era amado, cuando en realidad estaba siendo explotado. Son años que no se pueden recuperar, experiencias genuinas que no pudo tener durante ese tiempo. Pero también entiendo que esas experiencias difíciles le enseñaron a valorar lo auténtico cuando finalmente lo encontró. Su relación con Marina es más madura, más consciente, más apreciativa precisamente porque conoce la diferencia entre el amor real y la manipulación calculada. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de traición familiar y justicia revelada, quiero decirte algo muy importante. Si alguna vez sentís que algo no está bien en tu familia, si tenés sospechas sobre las intenciones de alguien cercano, no ignores esas señales. Investigá discretamente, protege tu patrimonio legalmente, pero sobre todo, protege a las personas que amás, de quienes podrían lastimarlos. La tecnología moderna que permitió que Cristina me enviara ese audio por error también puede ser una herramienta para proteger a nuestras familias. Las comunicaciones digitales dejan rastros, las redes sociales revelan comportamientos, los teléfonos inteligentes pueden capturar evidencia involuntariamente. Usa estas herramientas para proteger a tu familia, no para espiar sin motivo, pero sí para verificar cuando tengas dudas legítimas. Documenta siempre tus sospechas con fechas y detalles específicos. Guarda evidencia de comportamientos extraños, conversaciones sospechosas, cambios en patrones de comportamiento. Si alguna vez necesitas tomar acción legal, vas a necesitar documentación sólida, no solo intuiciones o recuerdos vagos. Consulta con profesionales cuando tengas dudas, abogados especializados en derecho familiar, investigadores privados licenciados, contadores que entienden estructuras patrimoniales complejas. No trates de manejar situaciones complicadas completamente solo, especialmente cuando hay mucho dinero y muchas emociones involucradas. Contame si esta historia te ayudó a entender algo sobre las relaciones familiares, sobre la importancia de proteger tanto el patrimonio como las personas que amas. Decime desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si alguna vez tuviste sospechas sobre alguien cercano que después resultaron ser ciertas, o si esta historia te hizo reflexionar sobre relaciones en tu propia familia. Porque al final lo que realmente importa no es cuánto dinero tengas o cuántas propiedades hayas acumulado durante tu vida. Lo que importa es estar rodeado de personas que te amen por quien sos como persona, no por lo que tenés en el banco o lo que pueden heredar cuando te mueras. Y cuando descubrís que alguien cercano te ve solo como un medio para conseguir riqueza, tenés el derecho y la obligación moral de protegerte y proteger a tu familia. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con personas que fingen amor mientras calculan ganancias. Es demasiado valiosa para compartirla con gente que cuenta los días esperando que te mueras para poder cobrar su premio. Y es demasiado preciosa para vivirla dudando constantemente de las intenciones de quienes te rodean. Mi nombre es Alberto Mendoza. Tengo 76 años y esta es la historia de cómo un audio enviado por error me salvó de una de las traiciones más calculadas que he visto en mi vida. Gracias por escucharme hasta el final. Y recordá siempre que la verdad tiene una manera de revelarse cuando menos la esperamos, especialmente en esta era digital donde los errores tecnológicos pueden exponer los planes más cuidadosamente guardados. Las personas que realmente te aman nunca van a verte como un obstáculo entre ellas y tu dinero. Van a valorar tu presencia, tu sabiduría, tu experiencia, y van a querer que vivas muchos años más independientemente de lo que puedan heredar eventualmente. Esa es la diferencia fundamental entre el amor genuino y la manipulación calculada,
Y es una diferencia que puede salvar tu vida y tu patrimonio si aprendes a reconocerla a tiempo.